Muchas gracias una vez más por la invitación, por este tiempo, el cual me permiten poder compartir con ustedes la palabra del Señor y realmente, como le mencionaba hace un momento, doy gracias al Señor por esta oportunidad. Fíjense cómo esta situación difícil que hemos estado viviendo con el tema de la pandemia y las cuarentenas en nuestros países nos permite ahora poder estar compartiendo, me permite a mí compartir con ustedes, verles, conocer hermanos en la fe, que quizás no haya habido otra oportunidad en la cual yo los pueda conocer aquí en la tierra, sino en el cielo, vernos directamente, ¿no? Pero es una bendición para mí poder llegar a sus casas de ustedes y poder compartir la palabra del Señor, estar compartiendo con ustedes una reunión, un culto, que bueno, realmente agradezco mucho al Señor y agradezco a ustedes por la invitación que me hacen para poder estar compartiendo con ustedes. Quisiera orar para empezar el tiempo del estudio de la palabra del Señor, ¿sí? Dios bueno, gracias Padre amado porque nos permite reunirnos. Gracias Señor porque aún en este tiempo que a veces nos resulta complicado, Señor, por las circunstancias que estamos pasando, esto de la tecnología, usted permite, Señor, que podamos vernos, hablar y compartir su palabra desde el lugar donde estemos, Señor. Gracias, Señor, esa es una bendición para nosotros. Amado Dios, le pedimos que usted nos hable ahora. Le pedimos, Padre Celestial, que su palabra pueda tocar nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté enseñando, Señor, nos esté mostrando toda la verdad. Queremos tener un corazón atento, que nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, esté en disposición de escuchar su palabra y de obedecerla, Señor. Denos sabiduría para comprenderla, denos, Señor, también sabiduría para aplicarla a nuestra vida, valor para poder hacerlo, Señor. Se lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos cantando ese último coro, ¿no? Cuando Cristo vino a mi corazón. Y creo que la experiencia máxima que nosotros podemos experimentar como personas, el ser salvo por Cristo. Y cuando llegamos a la vida cristiana, nuestra vida cristiana siempre empieza con mucho, o lo normal es que empiece con mucha emoción, con mucho amor, una pasión hacia el Señor. Y eso lo manifestamos de distintas maneras, entregándonos mucho a la oración, a la lectura, a la palabra de Dios, a averiguar más de lo que el Señor es y lo que Él espera de nosotros. A través del servicio en la iglesia nos queremos involucrar en la obra del Señor, en la predicación, en el servicio, y lo mostramos también teniendo amor, relacionándonos con esta nueva familia en la cual el Señor nos coloca, que sin ser parientes de forma carnal, somos familia y nos vamos involucrando y empezamos a tener un despertar, un cariño, un amor hacia gente que quizás nunca habíamos visto en nuestra vida, pero que ahora ya nos es familiar, nos es cercana, nos es muy querida, muy apreciada. Pero en el transcurso de nuestra vida van pasando circunstancias que nos van haciendo decaer nuestra fe. Lastimosamente nuestra fe empieza a decaer y es algo que creo que lastimosamente, lo vuelvo a repetir, muchos de los creyentes, muchos de los cristianos hemos pasado esa situación. Sobre todo ya si estamos durante varios años en la fe, hemos tenido quizás momentos donde hemos estado muy bien con el Señor, pero hay otros momentos donde nuestra vida cristiana ha decaído, nuestra comunión con Dios, nuestra santidad, nuestra integridad, nuestro deseo de participar en la obra de Dios, de hacer la obra de Dios de distinta manera. Nuestro ánimo para obedecer al Señor ha decaído. Y eso pasa muchas veces, yo creo que con todos nosotros en el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted creyente. Yo recibí al Señor Jesucristo muy chico. Tuve la bendición de que mis padres eran creyentes y ya desde la panza de mi mamá yo iba a la iglesia. Me recuerdo en las noches, los cultos como esto, en la noche cuando era chico, pequeño, tenía 8 o 9 años durmiendo en la banca del templo porque no aguantaba el culto en la noche y me dormía ahí y me despertaban para llevarme a la casa. Entonces yo recibí al Señor, acepté a Cristo como mi Salvador a los 9 años y viví una vida normal de niño hasta los 13, 14 años, cuando ya ahí normalmente pasa que empezamos a tomar nuestras propias decisiones y empezamos ya a evaluar la fe que tenemos. Si vamos a tomar nuestras propias decisiones nosotros, empezamos a tomar decisiones, vivir, ya empezamos a dejar de vivir la vida de la fe de nuestros padres y empezamos a nosotros a tomar decisiones. Ahí, ese tiempo para mí fue bastante complicado, hasta los 19 años, donde decidí consagrar mi vida al Señor y de ahí ya fue un cambio realmente notorio en mi vida. Realmente ahí yo creo que, si bien considero que recibí a Cristo antes,
A partir de esa fecha, bien recuerdo el momento cuando consagré mi vida al Señor, hubo un cambio, una decisión. Pero a pesar en ese tiempo, ya hace varios años atrás, sí, eso, en ese momento yo veo que he tenido subidas y bajadas en mi vida. Y yo quiero compartir acerca de esto un poquito con ustedes ahora en la noche. Cómo tratar estos temas y qué cuidado tenemos que tener para que nuestra vida cristiana no se erosione, no se dañe. Cuando hablamos de la erosión es algo que se produce principalmente, pensamos en erosión en la tierra, ¿no es cierto? Aunque cualquier superficie puede ser erosionada, pero hablamos del desgaste se produce sobre una superficie o sobre un cuerpo por el roce, por frotarse, ¿sí? Porque hay contacto con otro cuerpo, por el tiempo. Por ejemplo, la tierra, la corteza terrestre sufre la erosión por distintas causas. El viento es una causa de erosión. La lluvia es otra causa de erosión. Los procesos fluviales, los ríos que van moviéndose, no están siempre en el mismo cauce, constantemente se van moviendo. Nosotros acá tenemos cerca de nuestra ciudad un río que es el que nos identifica mucho, pasa por la mitad de la ciudad y él se va moviendo. Todavía hay una zona que tiene bastante grande, va avanzando y va creando distintos movimientos de tierra y va erosionando, y lugares que antes eran buenos, aptos para sembrar, ahora ya están llenos de arena y no sirven, se van erosionando, ¿no? Y distintos otros aspectos, por ejemplo, en el tema de la tierra. Pero en la vida cristiana también sufrimos ese desgaste en el tiempo. Y es algo que nosotros podemos evitarlo y podemos sobre todo cuidar de que no dañe nuestra fe y nuestra vida. Cuando mencionaba hace un momento, cuando recibimos a Cristo, nosotros estamos muy animados. Y algo que no me gusta a mí escuchar, realmente, les soy sincero, me molesto cuando lo escucho, es como líder de la iglesia, no me gusta que cuando un joven principalmente recibe a Cristo como su Salvador, empieza con mucho ánimo, con mucho gozo, con mucha alegría a servir al Señor, a involucrarse, está con todas las pilas puesto, va para adelante en todas las cosas, que algún hermano mayor o con un hermano antiguo en la iglesia, puede ser que no sea mayor en edad, pero que lleve muchos años en la iglesia, diga, ya se le va a pasar, en un año se le pasa. Detesto cuando alguien dice eso, porque el deseo nuestro debería ser que nunca se le pase. El deseo nuestro debería ser que nunca experimente quizás lo que nosotros lastimosamente tomamos malas decisiones y permitimos, y es que nuestra vida pueda ser erosionada. De nuestra vida cristiana, deberíamos nosotros decidir vivir siempre o tomar las precauciones para cuidarnos. Acá en nuestra ciudad, por ejemplo, cuidando el tema de la erosión que produce este río, se creó un organismo que acá le llaman CEARPI, y es para poder encauzar siempre el río, y está poniendo barreras para poder encauzarlo, para que no haga más daño, ¿sí? Para que no se desborde, para que no dañe la ciudad, para que no dañe las zonas que son agrícolas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, tener cuidado de encauzar correctamente para que los ataques que vamos a sufrir de nuestro enemigo el diablo, del mundo, ¿sí? El ataque de nuestra propia naturaleza pecaminosa, el ataque de las propias circunstancias que vamos viviendo no afecte nuestra calidad de nuestra vida cristiana y podamos seguir siendo una tierra productiva, como esa tierra donde el Señor relata en la historia, en la parábola del sembrador, que cayó en buena tierra y dio fruto, que nosotros cuidemos nuestra vida cristiana para que podamos seguir siendo una buena tierra. Por ejemplo, vemos en Demas. Demas fue una persona que abandonó el ministerio. Pablo va a quejarse acerca de él, diciendo que le había abandonado, ¿sí? Le había dejado amando más las cosas de este mundo. Ese es un ejemplo muy claro de una vida que se erosionó, de una vida que ya no quiso llevar frutos. Pero en el Antiguo Testamento hay un ejemplo que me llama mucho la atención y nos va a servir ahora de guía para nosotros. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias al libro de Segunda Reyes, capítulo 5. Y vamos a hablar de una historia que es muy conocida, esta historia principalmente por el milagro que sucedió, y vamos a mencionar un poquito el milagro, pero no nos vamos a enfocar mucho en eso. Es cuando Naamán el sirio es limpiado de la lepra ahí en el Jordán, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a estar enfocándonos en un personaje que no es principal en la historia, pero que al final el Señor va a mostrarlo como algo que Él hizo y nos va a hacer de guía y nos va a servir de advertencia para no caer en lo mismo.
Giesi va a ser el personaje en el cual vamos a estar meditando y viendo, siguiendo como guía. Ahí en Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 20, va a ser lo primero que vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Ahora, acompáñenme ahí, por favor. Y algo que tenemos que darnos cuenta que lo que va a causar que haya erosión en nuestra vida cristiana, y es algo que sucede, es que nos empezamos a descuidar de los pequeños detalles. Empezamos a conformarnos con menos fidelidad. Empiezo a conformarme con ser menos fiel al Señor, con asistir menos a la iglesia, con servir menos en la obra de Dios, con ser menos íntegro en mi vida. Satanás, hermano, a nosotros normalmente no nos ataca pidiéndonos que nos apartemos de un día para el otro. Nosotros conocemos claramente esto, de que cuando alguien se aparta de la iglesia, abandona la fe, ha sido un proceso muy largo, de muchos años, de mucho tiempo, ¿sí? Que no empezó, no fue que un día al otro decidió no ir más, ¿no? Puede haber circunstancias que detonen eso, pero ha sido un proceso largo. Y eso es a veces la carnada de nosotros como creyentes para abandonar la fe, para ir permitiendo que nuestra fe se vaya deteriorando, se vaya erosionando. La carnada es ser menos leal, un poquito menos leal. No se trata de no ir a la iglesia, ¿sí? De no ir a la congregación, al templo. Se trata de no llegar puntual, de ya no importarle si participo de todas las reuniones o no. No, voy a ir solamente a las reuniones principales, ¿sí? A la cena, no puedo faltar la cena, voy a estar, es muy importante que esté, no voy a faltar, pero no voy a la reunión de oración, no participo del estudio bíblico. Y estoy poco a poco permitiendo, avanzando de a poquito, ¿sí? Que la calidad de mi vida cristiana se va perdiendo, se va erosionando. Giesi va a ser un personaje que va a estar con uno de los profetas más poderosos que hubo en Israel. Y el testimonio de lo que él vio que este hombre hizo, guiado por Dios y bajo el poder de Dios, fue asombroso. Pero aún así, él no cuidó su corazón. Luego de que el sirio Naamán, este hombre leproso, este general leproso, había sido sanado por el milagro que Dios había hecho en su vida, volvió él dice el versículo 15, estoy para introducirlo ya un poquito más al tema, dice, volvió al varón de Dios, ¿sí? Volvió ahí a Eliseo, quien Naamán, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Era la cultura, lo normal era que cuando se hacía algún favor, alguna ayuda, reciban algún presente. Lo normal era que para ganar el beneplácito de cualquier deidad, ¿sí? Las personas idolátricas, los paganos, llevaban una ofrenda para ganar el favor de Dios. Y eso era lo que él había hecho. Había salido desde Siria, ¿sí? Desde Damasco, había viajado con todo un séquito de personas, pero había preparado muchas cosas para pagar por el milagro, por la sanidad que él estaba buscando. Entonces él dijo, yo traje esto, ya he cumplido el objetivo de lo que yo quería, he alcanzado lo que quería. Si este Dios de Israel es maravilloso, es poderoso, me ha sanado, yo tengo que pagar. Pero acá el profeta le dice, mas él dijo, el versículo 16, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le insistía que él aceptara cosa alguna, pero no quiso. Él se mantuvo firme. No voy a aceptar nada, no voy a aceptar nada. Entonces dice Naamán, entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra yo no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se ve que ya su corazón fue transformado, no solamente su salud, su estado de su piel leprosa era sana, sino ya su corazón fue transformado y reconoció a Jehová, el único Dios verdadero, como el Dios al cual iba a adorar. Entonces, ahí él va a pedir después el versículo 18, perdón, porque en algún momento el rey le iba a pedir que lo acompañe al templo de Rimón, el dios de los sirios, y él iba a tener que acompañar a ese lugar, pero él dice, yo no voy a ir a adorar. Ahí se puede ver quizás el énfasis de alguien que sí quería estar cerca de Dios, pero que todavía le faltaba madurar, avanzar en algunos detalles, pero es alguien que estaba cerca del Señor. Bajo esa circunstancia, el versículo 19, él le dijo, ven paz, el profeta a Naamán, y se fue y caminó como media legua de tierra. El versículo 20 dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios,
dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que yo correré tras él y tomaré algunas cosas. Lo que hizo Giesi fue que empezó a pensar, racionalizó, ¿sí?, el mandato de Dios. Definitivamente el profeta del Señor había actuado, ¿sí? Eliseo había actuado guiado bajo Dios para no recibir ningún regalo, ningún obsequio. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar que la salvación que había obtenido este hombre, reconociendo ya a Jehová como su Dios, era por gracia, que no había que comprarlo, que no había que pagarlo, que era un regalo del Señor. Ahí ya se estaba estableciendo un principio muy hermoso, el cual Eliseo quería que pueda reconocer Naamán. Pero este hombre, el siervo Giesi, el criado, él pensó que lo había hecho mal. ¿Y qué fue? Que lo que hizo, levantó argumentos lógicos. Él dijo, lo normal es que por un trabajo que se hace, lo normal es que para que el Dios pueda actuar, se traiga regalos, se traiga ofrendas. Entonces, por eso él dice, aquí lo ha estorbado. Y esos argumentos lógicos a él no le permitieron, ¿sí?, ver, entender el obrar de Dios y lo que Dios quería hacer. A veces nos pasa eso, hermanos, a nosotros. Empezamos a racionalizar lo que Dios quiere hacer. Empezamos a buscar argumentos para no vivir en obediencia al Señor. Y esa es una de las formas en las cuales nuestra vida se va desgastando, porque la obediencia es fundamental, es primordial. El Señor Jesucristo en Mateo, cuando habló al final de Mateo 7, cuando había hablado ese mensaje que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6, 7, al final le dice, aquel que oye y pone en práctica lo consideraré como un hombre sabio, como un hombre prudente. Siempre el Señor espera que nosotros escuchemos la voz de Él y la pongamos en práctica, no que empecemos a sacar deducciones y conclusiones para ver qué hacemos o qué no hacemos. En este caso la orden era muy clara. Giesi no la entendió, sino que él empezó, dice, me llama la atención ahí en el versículo 20, dice, dijo entre sí. Fue algo que él tuvo en su mente, en su corazón. Él lo pensó, él lo razonó, ¿sí? Él no buscó la guía de Dios, sino que fue su propia decisión. Ahora, acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y ahí va a haber un contraste. Santiago es un libro, es una carta muy desafiante porque es una carta que nos lleva siempre a ponernos en acción. Va a ser una carta que nos va a desafiar a poder actuar siempre, ¿sí? Aquí habla de la fe, se manifiesta por las obras. No habla obviamente que es necesaria las obras para la salvación. En ese sentido, a Lutero, por ejemplo, le causó mucho problema esta carta, el poder entenderla y comprenderla claramente en ese sentido, pero ¿por qué? Porque motiva mucho a hacer cosas, pero eso debe ser la manifestación de nuestra fe. En Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Alguien que va a racionalizar la palabra se termina engañando a sí mismo. Alguien que piensa, analiza argumentos lógicos, es alguien que se va a terminar engañando. Y como cristianos nos pasa eso. Pero el versículo 22 de Santiago 1 dice, pero, empieza con pero, y habla de un contraste. ¿De qué está hablando antes, un poquito antes? De desechar todo lo malo, de todo lo que nos puede ser de estorbo en nuestra vida, ¿sí? Y que empecemos a ser obedientes al Señor. Eso es lo que pide Santiago. ¿Sí? Hay un contraste claro entre el poder de Dios, ¿sí?, y lo que debe ser mi actitud hacia la palabra de Dios. Ahí habla de ser hacedores. Cuando habla de hacedores, se está hablando de que nosotros, hermanos, hermanas, tenemos que ser de manera habitual obedientes al Señor. Cuando habla de hacedores, es de hacer hacedor, habla de algo que se hace habitualmente, regularmente. No algo que de vez en cuando yo obedezco a Dios, sino que en cada momento, en cada circunstancia, estoy yendo a hacer lo que Dios me pide. ¿Sí? Esto es algo que debemos entender muy importante. Y habla de ser hacedores, pero ser hacedores, no tan solamente oidores. Oidor es uno que escucha, pero que no traslada lo que escuchó, lo que oyó, a su vida práctica. Y eso es lo que Dios nos está reprendiendo. Le está reprendiendo acá por medio de Santiago, ¿sí? Y nos anima a nosotros.
Pero la palabra ahí habla, otra palabra más es engañándoos a vosotros mismos. Y esa palabra engañándoos es que nosotros levantamos argumentos en nuestra mente. Que nosotros decidimos buscar excusas para no obedecer a Dios. Los argumentos van que normalmente que buscamos para la desobediencia es para quitar el dolor que produce la desobediencia, el pecado en nuestra vida. Ejemplo claro de eso tenemos en Génesis 3. En Génesis 3, capítulo 13, vamos a encontrar la historia de lastimosamente la caída en el huerto del Edén de Adán y Eva, ¿no es cierto? El Señor les había colocado en ese lugar hermoso, maravilloso, y le había dado la orden de que no puedan comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el Señor se va a presentar luego de que ellos comieron, desobedecieron a Dios, se va a presentar delante de ellos y lo va a enfrentar con lo que había sucedido. Dice el Génesis 3:13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ahí la mujer pensó algo muy rápido, ¿sí? ¿Y qué dijo? La serpiente me engañó y comí. Después dice, y Jehová dijo a la serpiente, ¿por qué me has... perdón, voy a leer desde el versículo 12 porque desde el versículo 11, perdón, y dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Sí, quería leerlo desde el pasaje anterior porque si no iba a quedar como que la mujer nomás era la que había levantado argumentos lógicos, ¿sí? Para poder tapar el mal que había hecho. No, Adán lo hizo primero y luego Eva, ¿sí? De echarle la culpa a otras personas, de pasarla a... Yo no soy el culpable, es él. Y a veces nosotros hacemos eso para no obedecer a Dios. ¿Sí? Aquí fueron muy hábiles, muy rápido. Nadie le había enseñado a mentir. Nadie le había enseñado a poner excusas, pero ya empezaron a colocarlas. Y de eso se trata esa palabra engañándoos. Cuando nosotros empezamos a levantar argumentos para justificar lo malo que hemos hecho. En 2 Corintios 10:2 nos va a advertir claramente que es algo que nosotros no tenemos que hacer. Que nosotros podemos evitar hacer esas cosas y debemos evitar hacerlo. Dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí debe estar nuestro pensamiento. No en buscar argumentos para no obedecer, sino el decir yo tengo que obedecer, me cuesta, me es muy difícil obedecer. Hermano, hay circunstancias que realmente es complicado obedecer al Señor. No siempre es fácil obedecer a Dios, pero siempre es lo mejor. Yo pienso en circunstancias que en la Biblia hablan de obediencias muy difíciles que vemos. ¿Sí? Por ejemplo, en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando el Señor reprendió al pueblo porque se habían casado con mujeres que eran de pueblos paganos de la tierra de Canaán, lo cual estaba prohibido. Y la orden fue de que despidan a sus mujeres y a sus hijos. Yo pienso cuán difícil fue para esos hombres obedecer. Cuán difícil fue para ellos tener que decirle, mira, te amo, porque seguramente no era que no amaban a su esposa, la amaban a su esposa y a sus hijos, pero tengo que obedecer a Dios primero y te tengo que despedir. Y lo vemos eso en los dos pasajes, en los dos relatos, tanto en Esdras como en Nehemías, cómo sucedieron. A Esdras le dicen, levántate, sé valiente, esfuérzate, haz lo que tienes que hacer. Por más que sea difícil, enséñanos la palabra de Dios, enséñanos lo que tenemos que hacer. Otra persona que también veo que tuvo que tomar una situación muy difícil en la palabra de Dios fue Oseas. Cuando el Señor le pidió ahí en el capítulo 1 que tenga que casarse con una mujer que era prostituta y que se iba y que después de casado todavía le iba a engañar. Y el Señor tenía un propósito, un plan para ese matrimonio, era llevar un mensaje hacia el pueblo de Israel, un vívido mensaje de cómo Dios se sentía respecto a la infidelidad del pueblo de Israel. Pero qué difícil, nosotros varones que pensemos ahora, qué difícil sería para nosotros casarnos con una mujer que tiene una vida que todo el pueblo, que todo el barrio, que todos los donde vivimos la conocen porque es prostituta.
Y Dios no dice, ve a casarte con ella. Oh, no, Señor. No, Señor, yo no sé qué haría. Y no solamente eso, sino que le dice, te va a engañar después, porque vas a tener hijos de prostitución, de adulterio, de fornicación. Decisión difícil. Pero tanto Esdras, Nehemías animaron al pueblo para poder hacerlo, y eso trajo bendición. Oseas se casó, y a pesar de pasar momentos difíciles que tuvo que pasar, si leemos los primeros capítulos de ese hermoso libro del profeta Oseas, tuvo que hacerlo. José, el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, una situación muy similar. Se tuvo que casar con una señorita a la cual él no conocía, con la cual no había tenido intimidad, pero ella estaba embarazada. Y él se recuerda que se la quería abandonar, pero Dios le habló, Dios le guió y fue obediente. Estas personas son ejemplos de nosotros en situaciones muy complicadas, que lo mejor es obedecer a Dios, que va a llevarnos seguramente tiempo difícil, pero hermanos, algo que necesitamos en el mundo es mostrar personas cristianos que nos mantenemos en nuestra fe verdadera, pura, aún en las dificultades que hay. Ser fiel al Señor. Pero lo que hacemos, lo primero es racionalizamos, ¿sí? Para descuidar nuestra vida cristiana, que no vaya creciendo, que no vaya avanzando, es que empezamos a levantar pensamientos lógicos, argumentos lógicos para justificar nuestra no obediencia, nuestro descuido hacia el ser fiel al Señor, el ser íntegro, el descuido a servir al Señor. En mi iglesia, en la iglesia no es mía, ¿no? Pero en la iglesia creo que es una palabra común porque nos identificamos con nuestra congregación, ¿no es cierto? En la iglesia en la cual estamos sirviendo al Señor hay hermanos que ya son fundadores de la iglesia. Y hay algunos que le decimos, vamos, haga, no, ya yo hice mucho, ya no. Y se quedan quietos. Y yo le digo, hermano, usted tiene tanto para dar. Si usted supiera empezar lo que los jóvenes necesitan que usted le comparta su fe, sus vivencias, lo que Dios ha hecho en esta obra, en este lugar, va a ayudarle a afianzar su fe. Por favor, charle con los jóvenes, haga ese ministerio, comparte con ellos su experiencia. Pero muchas veces porque piensan de que ya no tienen tanta fuerza como antes, que ya no pueden estar construyendo, levantando el templo, yendo a hacer otras actividades que hacían antes, han descuidado. No, hay otro aspecto del ministerio en el cual se puede involucrar. Los jóvenes pueden involucrarse, deben involucrarse en la obra del Señor, no descuidar. A veces el problema con los jóvenes es el estudio, el dedicarse a la profesión. Me llama la atención que en el pueblo de Israel los levitas empezaban a servir a los 20 años, ¿sí? Adelante, y los sacerdotes a los 30 y servían hasta los 50 años, ¿sí? Y yo me doy cuenta que ahora no sé cómo será ahí en su ciudad, en su iglesia, pero acá en nuestra iglesia tenemos una lucha en esa edad de 30 y 40, 45, que es cuando somos más productivos por todo lo que tenemos, mejor capacidad intelectual, ya tenemos experiencia de vida y experiencia en la obra de Dios y en el ministerio, tenemos independencia económica, físicamente todavía estamos fuertes, podemos avanzar, es cuando más nos descuidamos de estar en la obra del Señor. Y cuando más nos alejamos, cuando más fructíferos somos, cuando el Señor llamaba a la gente a estar sirviendo, es cuando más nos descuidamos. Y es una lucha. ¿Pero es por qué? Porque la gente empieza a racionalizar. Así que Dios puede permitirnos. ¿Sí? ¿Qué decimos? No está malo, no está malo. Dios puede permitir esto. ¿Sí? Total, Dios me puso en esta situación. Empezamos a justificar. Dios me puso en esta situación. Entonces Él va a entender lo que estoy haciendo. El Señor comprende que ahora no puedo ser tan fiel como antes. No, el Señor no comprende eso. El Señor quiere nuestra obediencia. Eso es lo que Él demanda para nosotros. Otro aspecto que marca que nuestra fe se va debilitando, nuestra vida cristiana va dejando de ser productiva, se erosiona, es porque yo rechazo el método que Dios ocupa para actuar en mi vida. Y esto creo que es una de las cosas más frecuentes que nosotros tenemos. Volvamos por favor ahí a Segunda Reyes, capítulo 5. Y ahí vamos a encontrar otra vez lo de Giesi. Él rechazó la forma en la que Dios estaba actuando. ¿Sí? Dice el versículo 21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y le dijo, ¿va todo bien? Él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, mentira total, ¿sí? He aquí,
vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en las bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que le llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. A Giezi no le gustó cómo actuó Dios. Y él tomó su propia decisión e hizo su propio plan. Lo que necesitamos es dinero. Sí, para los profetas aquí, seguramente, obviamente Eliseo, se recuerdan, tenía la escuela de profetas y él decía, somos pobres, no tenemos mucho. Entonces, esta es una buena forma. Estamos perdiendo la oportunidad de ingresar dinero. ¿Sí? Entonces, esta es la manera que lo vamos a hacer. Estamos perdiendo una magnífica oportunidad porque lo necesitamos. Yo creo que sí lo necesitaban por todo el ministerio que ellos hacían, pero no era la forma. Y aparte él no lo estaba pidiendo para el ministerio, terminó pidiéndolo para él mismo porque él lo escondió en secreto. Sabía que estaba haciendo mal. A él no le estaba gustando la forma, la manera en que Dios estaba actuando. Un poquito más adelante vemos también a Naamán que él no estuvo muy contento con la forma de actuar de Dios. Y él estaba rechazando el método de Dios para recibir un milagro. Dice el versículo 10, Segunda Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y se sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No estaba aceptando la forma en la que Dios quería darle la sanidad y se estaba yendo leproso. Él tenía claramente una idea. Había viajado muchos kilómetros, ¿sí? Desde Damasco hasta Israel, donde estaba Eliseo, donde estaba el profeta. Y en ese tiempo seguramente él venía pensando cómo era que Dios iba a actuar. Seguramente él había visto cómo hacían los sacerdotes de los ídolos que gritaban, hablaban, hacían todo un espectáculo, un show, y él esperaba eso. Pero para empezar, Eliseo ni siquiera salió él. Mandó a su criado. Eso quizás ya le afrentó, ya se enojó. Él había venido con toda la pompa, con toda la ceremonia, siendo el general del imperio sirio, el cual estaba dominando en esa zona, bélicamente lo tenía dominado a Israel. Sí, él esperaba mucho más respeto, pero le mandan un siervo a que le diga que vaya y se lave. Fíjense la idea que él tenía. Yo me decía dentro de mí, otra vez él estaba pensando lo que él consideraba cómo se tenía que hacer las cosas. Saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Él quería que alce las manos y que diga, oh Dios altísimo, poderoso, en tu nombre venimos aquí para que tú puedas sanar a este hombre y vaya y lo tocara y que se abran los cielos y que tiemble la tierra. Él quería un show, quería espectáculo, ¿sí? Pero acá él no estaba de acuerdo. Algo tan simple. Me manda al criado. No hace nada, ni siquiera sale a mirar qué es lo que tengo, sino que de adentro lo manda el criado y le dice que me mande a bañarme 7 veces en aguas turbias, porque esas son las aguas del Jordán, ¿no es cierto? Aguas bien lodosas. Y él dice ahí, las que tengo allá son mejores. Y a veces eso nos pasa a nosotros, hermano. Como Giesi, como Naamán, rechazamos el método de Dios. No nos gusta cómo Dios quiere trabajar en nuestra vida. Él nos habla, Él nos guía. Escucha, responde nuestras oraciones cuando le estamos pidiendo instrucción de lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo nosotros decimos, no me gusta esa forma. Y de esa manera muchas veces nos alejamos de Dios, como lo estaba haciendo Naamán aquí, sin recibir el milagro. Me encanta la actitud de los siervos. Si leen con detalle ese capítulo 5, una sierva, una esclava, lo mandó a la persona correcta para que pueda recibir la sanidad. Y sus siervos, estando en ese lugar, le hablaron y le dicen, Padre, me encanta que le hablan con tanto cariño. Padre mío, si el profeta te pidiera algo difícil,
Dice, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces fue el hombre, dice el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo me imagino la llegada de Naamán a su casa. Era leproso, no podía estar cerca de ellos, lejos de su familia, no podía abrazarlo, no podía besar a sus hijos. Pero cuando llegó, me imagino esa escena, ¿sí? Corriendo, bajándose de su cabalgadura, corriendo, su esposa viendo que venía atenta, y llegar y abrazar a su esposa después de tanto tiempo, darle un beso, agarrar y correr y recibir el abrazo, el amor de una manera directa de sus hijos. Pero todo eso se lo iba a perder porque no quería aceptar la forma en la que Dios quería actuar. Y a veces nos pasa a nosotros, hermano. Dios actúa de manera diferente. Él es creador y como creador es muy creativo. Pero no solamente es creativo, sino que cada una de las cosas que hace tiene un propósito. Hablábamos hace un momento de que el no cobrarle, el no recibir la ofrenda, el dinero que quería dar Naamán por la sanidad tenía un propósito de mostrar la gracia de Dios, que Dios no hace nada por cobrarnos por interés, sino por la manifestación sincera de su amor. Es un regalo la salvación y eso era lo que Dios quería que conozcan a Naamán. Había un propósito en lo que él hizo y en la forma como llevó adelante este milagro. Pero el no querer aceptar eso lo dañó. Naamán se ha podido ir enfermo por no aceptar como Dios lo hizo. Nosotros vamos a perdernos la bendición de Dios por no aceptar. Quizás nosotros, hermana, usted está orando por algo y Dios le muestra hacerlo y es una manera totalmente contraria a lo que se acostumbra. Quizás usted Dios está pidiendo sabiduría para enfrentar un negocio o tomar una decisión. Y Dios le va guiando en el camino de que nadie va por ese camino. Todo lo normal, lo lógico es irse a tomar otro tipo de decisión, otro rumbo. Asegúrese que sea Dios que le esté guiando. Y si Dios le está guiando, vaya con confianza. Avancemos en obediencia con el Señor. No dudemos de los métodos de Dios. Son a veces complicados para nosotros, son difíciles, pero porque implican fe, implican dependencia de Dios, implican confianza en lo que Dios está diciendo. Y ahí es donde nos cuesta. A nosotros nos gusta siempre ser muy esquemáticos, ¿sí? Nos gusta tener rutas, planes determinados, vivimos mejor bajo fórmulas, porque las fórmulas se despejan todas de la misma manera, ¿no es cierto? La fórmula matemática, la fórmula en física, todas se despejan de la misma manera y llegamos a resultados. Y queremos nosotros enmarcar en ese aspecto también a Dios, que nos dé fórmulas. Y de esa manera yo tomo la decisión siempre de la misma manera. Pero Dios se va a manifestar de manera diferente para ir guiándonos y que vamos conociendo y aprendiendo más de Él cada día. Tengamos mucho cuidado con esto. Naamán estaba rechazando el método de Dios y se estaba yendo enfermo. Pero cuando reconoció, volvió en sí, se dio cuenta de que tenía que hacerlo de esa manera, disfrutó de la gran bendición del Señor, de la sanidad y todo lo demás que él pudo tener. Su corazón fue cambiado, no solamente su piel. Más bendición de la que él estaba esperando fue la que recibió. Pero ya se está avanzando el tiempo y quisiera terminar dando algunos consejos en los cuales que nosotros tenemos que cuidar para que nuestra vida cristiana no se deteriore, para que nuestra vida cristiana no se erosione. Acompáñenme, por favor, en algunos versículos. Vamos a ir citando la enseñanza que nos da ahí Eclesiastés 10:1. ¿Qué cuidado tengo que tener para que mi vida cristiana no se vaya a deteriorar? Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un solo acto fuera de la voluntad de Dios, aquí lo menciona como una locura, va a hacernos perder todo el testimonio y nos puede alejar.
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? No darme permisos, no darme licencia para pecar. Hermanos, tengamos cuidado. No levantemos argumentos lógicos para pecar. No levantemos excusas hacia los métodos de Dios para ir en contra de ellos. Cuando habla de las moscas muertas, fíjense, una mosca muerta. ¿Qué vale una mosca muerta? Nada. Pero el daño que hace, dice, es terrible. Echa a heder y dar mal olor al perfume del perfumista. En la antigüedad los perfumes se hacían como ahora, con métodos distintos, y los perfumes costaban mucho, los más caros. Recuerden cuando María derramó un perfume muy caro, muy costoso en los pies del Señor, enjuagó sus pies, dice que costaba el salario de un año de trabajo de un jornalero. Porque ese tipo de perfume tardaba entre 14 y 15 años en hacerse. Y la idea es que cuando ya está para terminar ese proceso, aquí este versículo dice, le cae una mosca muerta. 14, 15 años tirados a la basura por una mosca muerta. Todo el dinero que podía ganarse por un bichito que no sirve para nada y no vale nada. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos damos permiso al pecado y empezamos a pecar en pequeñas cosas. Los varones no cuidamos lo que miramos. La mujer no cuida lo que está pensando. Y no, me permito mirar cosas y pensar cosas que no debo. Y poco a poco eso se va haciendo más grande, más grande. Pequeñas cosas nos van a dañar. No nos demos permiso, hermano. Seamos fieles, mantengámonos fieles. Es una lucha diaria, constante. Yo cada día salgo de mi casa de ida para la iglesia en la cual estamos sirviendo al Señor. Y voy, y antes de salir oro, Señor, ayúdame por favor hoy día. Yo voy a estar en alguna tentación, se me va a presentar. Ayúdame a decidir sabiamente a huir de ella. Que no caiga, Señor. Yo te sirvo, Señor. Y mucha gente se fija en lo que yo hago. No quiero caer, no quiero perder mi testimonio. Te pido, por favor. No quiero dañar tu nombre con lo que hago. No quiero dañar a mi esposa, no quiero dañar a mi hijo perdiendo mi testimonio. Ayúdame, Señor. Ayúdame a no darme permisos. Que no piense, es un poquito nomás. No, cuidemos, hermano, eso. No nos demos permiso. Lo segundo tiene que ver mucho con eso, no descuidar los detalles. Acompáñenme, por favor, a Cantares. Un poquito más avanzando, Cantares, capítulo 2. Versículo 15, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes que estaban blanditos, que solo con tocarla ya se producía el jugo, ¿sí? Estaban para no tocarse, estaban preparadas ya para ir y pisarse en el lugar, en el lagar, para hacer el vino. Pero ahí habla de zorras pequeñas, ¿sí? Zorras pequeñas, animalitos pequeños de la tierra en Israel, en Canaán, zorras muy pequeñitas que saltaban y se colgaban porque iban a buscar esas uvas jugosas y no solamente sacaban el ramito de la uva, sino que tumbaban toda la viña, toda la vid caía y no la echaban a perder todo, no solamente esa parte. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, cuidado con las zorras pequeñas, cuidar los detalles. Hace un momento le decían, no nos demos permiso, no descuide los detalles. ¿Sí? Cuídese, hermano, ore, pidámosle a Dios, hermano, hermana, ¿en qué estoy descuidándome en mi vida cristiana? Hoy no oré, un detalle. Hoy, o si no, oré menos. Ya no estoy teniendo tanto énfasis para orar. Yo le voy a compartir, para mí el tiempo de oración es algo en el cual estoy trabajando y tengo que ser muy consciente en mi vida para no descuidarme. A mí me encanta leer la palabra de Dios, me gusta leer la Biblia, estudiarla. Para mí leerla es fácil. No tengo problema en pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Pero si hablo de hábitos piadosos, quizás el que más me cuesta es el tema de orar. Es el que tengo que estar trabajando pendiente siempre. Yo tengo que descuidarme, no tengo que descuidarme. Hoy oré, hoy busqué a Dios. Y a veces me encuentro a media mañana que mi oración que hice antes de salir de mi casa fue una oración muy rápida, muy de como, Señor, gracias te doy porque desperté, amén, y ayúdame en lo que voy a hacer hoy día y ya está, pero y es tomarme un tiempo y decir, Señor, no quiero descuidar este detalle, a mí me cuesta un poquito más esto, ¿sí?
Entonces tengo que tener cuidado con eso. Detalle en la lectura de Dios, cuidar el detalle de asistir al Señor, de no descuidarnos del servicio en la obra de Dios. No importa, hermano, que su servicio usted lo haga muy simple. Quizás a usted le toca ir a limpiar el templo o ir a abrir el templo. Hágalo eso con fidelidad y no se descuide con eso. Es importante que el templo esté abierto para que haya reunión. Es importante que esté limpio para que lleguen las personas y puedan estar participando de eso. Quizás su ministerio está siendo muy pequeñito a su entender. No lo descuide. Yo solamente estoy discipulando a un adolescente. No sabe lo que Dios va a hacer con ese adolescente adelante. No descuide los detalles de su vida, de su ministerio. Esté atento a eso. Otro aspecto que tenemos que cuidar para que nuestra vida no se pueda deteriorar, nuestra vida cristiana es nunca pensemos esto. A mí no me va a pasar. Eso a mí no me pasa nunca. ¿Sí? 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Pablo, el capítulo antes, el capítulo 9, versículo 25, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y bajo ese concepto él dice, por tanto, dice ahí que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Hermano, tengamos mucho cuidado. Ese pensamiento a mí no me va a pasar, es muy peligroso, porque nos permite bajar nuestras normas. No, yo nunca le voy a ser infiel a mi esposa. Entonces me permite que yo empiece a tomar decisiones de aconsejar chicas y mujeres, a tener tiempo a solas con mujeres de discipulado, y yo como líder tengo que cuidarme, y como varón tengo que cuidarme. Empezamos a descuidarnos, por ejemplo, de ese tipo de detalles. No, a mí, yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca voy a engañar. Yo nunca voy a robar en la iglesia o a hacer algo malo. No. Tenemos que pensar que también a nosotros nos puede pasar. Recuerden lo que dice en Gálatas 6:1, cuando habla de que nosotros debemos con un espíritu de mansedumbre a trabajar en las personas que han caído en pecado. ¿Cuál es la advertencia que ahí habla? Y dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, la palabra de Dios me dice, hay la posibilidad, tú vas a ser tentado de la misma manera que están siendo los demás. Entonces hay la posibilidad de que tú caigas. Por eso no tienes que darte permiso. Por eso no tienes que descuidar los detalles, nos dice la palabra del Señor. Y no tengo que confiarme. Escuchaba la prédica de un pastor hablando el aspecto que tenemos que tener cuidado los varones en el sentido sexual. Y del hecho de los casados y los líderes tener mucho cuidado en el hecho de no caer en adulterio, ¿sí? Y él mencionaba de un pastor, ese un pastor cayó en adulterio. Estaba él discipulando a una hermana, no, perdón, ese era con su secretaria, estaban pasando tiempo, charlaban, y cuando se dieron cuenta, en un momento cayó en adulterio, y él después confesó el pecado, y él dijo, yo pensé que a mí nunca me iba a pasar. Yo veía que le pasaba a los demás, pero pensé que a mí nunca me iba a pasar. Luego contó de otro líder que estaba discipulando a una hermana en la iglesia nueva. Un día, después de mucho tiempo discipulado, la hermana llegó ahí a su oficina y se desnudó delante de él y tuvieron intimidad en la oficina. El esposo salió de ese momento de su oficina, se fue a su casa y le confesó a su esposa lo que había hecho porque se dio cuenta que estaba mal. Y lo que él pensó fue exactamente lo mismo. Yo pensé que a mí nunca me iba a suceder, que yo estaba protegido de esas cosas. Hermanos, hermanas, pensemos lo mismo. No pensémoslo de esa manera. A mí no me va a pasar, sino pensemos esto. Yo puedo caer. La palabra del Señor nos advierte que tengamos cuidado. Pablo le va a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo.
ten cuidado de ti mismo. Es necesario, y quizás yo ahora hablo un poquito en los ejemplos en el aspecto de adulterio, en matrimonio, es muy importante que podamos tener ese cuidado, pero en el aspecto de nuestra vida espiritual, yo no pensemos, no, yo llevo años en la vida cristiana, he sido fiel al Señor siempre, yo nunca me voy a apartar, yo nunca me voy a apartar, no, yo nunca voy a dejar de servir al Señor, no pensemos eso, sino que estemos atentos, cuidémonos, como decía Pablo en 1 Timoteo 4, a 13 al 16 a Timoteo, cuídate de ti mismo, ten cuidado. Y sobre todo tengamos un deseo de terminar bien. Anhelar con todo nuestro corazón terminar bien. Quiero terminar con este pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 9. Ya lo leí anteriormente, pero lo quiero leer de nuevo. Del versículo 24 adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren a la verdad, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No estamos compitiendo entre nosotros, pero es una competencia que tenemos que ganar nosotros. Que cada uno de nosotros debe anhelar llegar bien para obtener el premio. Me encanta esta carrera porque todos los que llegan tienen premio, ¿sí? Pero nosotros debemos anhelar llegar de tal manera que nos ganemos ese premio. El versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, hermana, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra fe, no la descuidemos. No empecemos a levantar argumentos lógicos para justificar nuestra desobediencia. No rechacemos los métodos de Dios, a pesar de que no los entendamos o no sea el uso y costumbre ahora en nosotros. Escuchemos la voz de Dios, entendamos claramente lo que Él quiere para nosotros y avancemos hacia adelante, con fe, con convicción, que la obediencia siempre nos va a traer bendición. Una vez más, para cuidarnos, no darnos permisos, no descuidar los detalles, no pensar, a mí nunca me va a pasar esto, y tener algo siempre en mente, tengo que cuidar de mí mismo, es mi responsabilidad, soy yo el responsable de mi vida, de mi comunión, de mi integridad, de mi santidad. Y que de esa manera, hermanos, hermanas, podamos llevar honra y gloria al Señor con nuestra vida. Le agradezco al Señor una vez más por haber compartido con ustedes. Le agradezco a ustedes por la invitación. Un gusto poder hacerlo, ¿sí? Vamos a orar para terminar este tiempo, ¿sí? Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por su palabra, porque nos advierte. A veces llevamos, Señor, mucho tiempo en esta vida maravillosa, que es la vida de la fe, la vida cristiana. Pero nos descuidamos, Señor. Nos confiamos en nosotros mismos. Nos confiamos en nuestros logros y nuestras capacidades. Y dejamos de depender de usted. Empezamos a escuchar su palabra, Señor, y decimos, ya lo sé eso, ya lo sé. Yo lo sé manejar. Yo puedo hacerla de otra manera. No me gusta tanto como lo hace el Señor o lo que me pide el Señor. Creo que lo puedo hacer de otra manera. Y nos equivocamos tanto. Cuide nuestro corazón, Señor. Permítanos tener un corazón sensible para siempre escuchar su palabra y obedecerla. Oro por la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que en el lugar donde están ellos puedan dar testimonio. Que la iglesia, la congregación en la cual usted la ha colocado, Señor, pueda ser una iglesia que muestre a Cristo, Padre Celestial. Ayúdeles, Padre Celestial, en sus dificultades. Ayúdele a vencer, Padre Santo, en las tentaciones. Que el enemigo no se levante contra ellos, Padre Celestial. Guárdele de las acechanzas de malignos y todas sus maldades, Señor. Le pido que usted les esté guardando, les esté guiando, Dios. Permita, Señor, que con el testimonio de ellos, con la vida de ellos, Señor, con su entrega, su nombre de usted sea glorificado, Señor. Dele sabiduría en decisiones a tomar. Fortalezca al Señor a que está pasando un momento difícil ahora, a que está teniendo dudas, Señor, que Él pueda encontrar en usted y en su palabra, Señor, la confianza necesaria, la fe, Señor, aumentada, Padre Celestial, para poder avanzar y para poder seguir. Quizás alguno está pasando dificultades económicas. Le pido a Dios que le provea,
Quizás alguno está teniendo problemas, Señor, en su trabajo. Dele sabiduría, Señor. Ayúdele, protéjalo de gente mala que le quiera hacer daño. Quizás su negocio en este tiempo no está yendo bien, Señor. Provéale, Padre Celestial. Envíale clientes, Señor. Envíale personas que consuman sus productos, sus servicios, Dios. Ayúdale a mis hermanos, Señor. Oro por ellos, Padre Celestial. Gracias por poder conocer parte de mi familia en Cristo, Señor, en este tiempo. Gracias, Dios. En nombre de Jesucristo. Amén.